Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Continuamos con las presentaciones de los disertantes que nos acompañan en el marco de este primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Soy el doctor Leonardo Maldonado y es un honor presentar a quienes con su mirada, con su experiencia, con su compromiso, formarán parte de este encuentro internacional dedicado a la psicoterapia, al arte y a la conciencia transpersonal. Hoy nos acompaña una voz que habita, me gusta decir esto, el cruce entre la ciencia, el cuerpo y el vínculo. Y digo esto porque él tiene una mirada absolutamente clínica de el ser biológico que somos, de lo emocional que también nos comprende, de la mente, pero también de la historia que nos atraviesa a cada uno, ¿no? Como seres humanos. Él es el licenciado Héctor Eduardo Silvera, es psicólogo clínico, es sexólogo clínico, es un terapeuta sistémico de una amplia formación en diferentes disciplinas y fundamentalmente es uno de los especialistas en la República Argentina que más es reclamado dentro de la parte de conferencistas internacionales. Así que verdaderamente, lo digo por segunda vez, es un honor, es un privilegio contar contigo, Héctor. Tu trabajo se compone de una lectura muy amplia, muy profunda del ser humano, de la comprensión, donde, como siempre decimos, el síntoma es lenguaje y el cuerpo es memoria. Y allí, por supuesto, en ese cruce aparecen los vínculos, en un escenario donde la historia personal y familiar se expresan permanentemente. Y en este congreso necesitábamos la mirada de un especialista que nos diga con claridad, que nos pueda situacionar en los lineamientos que tenemos como organización de este mega evento que estamos viviendo en estos días. Por eso su conferencia va a versar sobre el alma. Qué temática interesante que nos va a desarrollar, que va a compartir con nosotros el licenciado Silvera. Así que, sin más, es un honor que nuestro amigo, nuestro colega, esté aquí con nosotros acompañándonos y siendo parte de este staff de expositores internacionales del primer encuentro de las naciones, primer Congreso de las Naciones sobre psicoterapia y arte transpersonal. Así que bienvenido, gracias por estar y adelante con tu disertación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo. La verdad que nos une, creo que nos une la vida, y cuando digo nos une la vida en todas sus gamas, ¿no? No solo lo profesional, sino la amistad, la mirada de la propia vida y de la misma vida. Son muchos años que nos conocemos, y te agradezco, les agradezco, sí, porque no sos solo vos, sino hay un montón de gente atrás tuyo que conforma este comité. El haberme convocado, la verdad, para mí, y sinceramente, es un enorme placer y un desafío muy grande, ¿sí? Porque de haber trabajado muchos años allá en mi juventud, cuando tenía pelo negro y tenía pelo, en teatro, digo, hoy, desde un área más científica, que es la psicología y la sexología, poder estar en un congreso, eh,
de arte y psicología, no me lo hubiera imaginado mejor para mi vida. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y como vos decías, vamos a hablar del alma. Qué palabra que nos llena el paladar, ¿no? Cuando la decimos alma y resuena en la campana de nuestro maxilar superior, porque justamente es eso, es muy amplia, es muy grande esa palabra. Como también la otra que conforma el título de esta presentación, dolor, ¿sí? Y fíjense algo. Alma, llenamos el paladar, dolor, sacamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Llenarnos el alma y sacar el dolor. Por eso vamos a ver cuando el alma duele o cuando duele el alma, ¿qué nos pasa? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis? ¿Y qué podemos hacer? Que eso es lo más importante. Así que, si hablamos de alma, ¿qué entendemos por alma? Y ahora vamos a ver ciertas definiciones, que siempre las definiciones no son exactas, sino más lo vivencial, pero podríamos ver que desde una perspectiva esencial decimos, o podríamos decir que es la parte inmaterial e inmortal del ser humano, ¿no? Es como el alimento vital, es ese principio de la vida. También podríamos irnos a ver, retrocedamos muchísimos años. Vamos a la filosofía y vamos a este señor que dijo algo muy interesante para ese momento y digo, para hoy también, ¿eh? No solamente para en aquellos albores de la vida. Aristóteles decía que distinguió, ¿sí?, de alguna manera tres tipos de alma. Una que tenía que ver con la vegetativa, que era nutrición y reproducción propia, ¿sí? La otra que tenía que ver con lo sensitivo, lo que percibimos, el movimiento de nuestra energía, y lo remarco porque más adelante vamos a ver por qué. Y la otra que tenía que ver con el pensamiento, que sería lo más racional, si queremos, lo más humano o propiamente humano que tiene el ser humano. Pero también podemos pensarlo desde otro lugar, desde la energía, hablaba de movimiento, ¿sí? Y puede ser ese centro que da fuerza y vida a una actividad. Digo, ¿cuántas veces escuchamos en algún proyecto de la vida, decimos, no, es el alma del proyecto? Bien, estamos adjudicando algo muy importante a alguien, que es la persona que es el alma del proyecto. Y si no vamos a lo científico, y acá podríamos entrar en un ida y vuelta. Allá por 1907, Douglas dijo que él manifestó una teoría, que el alma, digo, ahí perdíamos al morir un 21 gramos, que sería, en definitiva, lo que pensamos que podría pesar el alma. Pero también hablamos de dolor. Y estaría interesante ver algunas definiciones de qué es el dolor o qué entendemos por dolor. Ahí vamos a la próxima diapositiva donde ustedes van a poder ver que si vamos desde la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, ellos los definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño que puede ser real o potencial. Nos vamos a la otra punta, vamos a la experiencia, y nos dice que el dolor es cualquier experiencia que la persona dice que es, existiendo siempre que él o ella, esa persona, dice que lo es. Entonces, en este juego de palabras vemos que el dolor es subjetivo, ¿sí? Que no requiere algo, una herida, podríamos decir, visible y real. Es algo que uno siente. Ahora, si es algo que uno siente, ¿qué serían las dolencias del alma? Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva el vínculo
entre la dolencia y ese universo interior que tenemos todos y que somos. ¿Sí? Hay dolencias que no se pueden explicar y es cuando de alguna manera tienen un vínculo con el alma, ¿sí? Por eso decimos que hay dolencias inexplicables físicamente que nacen cuando el sujeto, cuando nosotros, nos aferramos a las experiencias, viéndolas como un todo. ¿Y qué pasa cuando vemos algo como un todo? Nos quedamos encerrados en eso y es nuestro propio universo. Por lo tanto, si eso lo vivenciamos y lo vivimos como lo único, ahí va a aparecer el dolor. Los dolores del alma son aquellos que se producen cuando de alguna manera determinado sujeto se va a aferrar a esto y es necesario en algún punto para sanarnos y sanar, desligar ese dolor de lo tangible o lo físico y verlo de alguna manera a raíz de los comportamientos que nosotros tenemos. ¿Sí? Hay sentimientos que tienen una relación estrecha y se basan con los dolores del alma. Vamos a ver cuáles son. Y empezamos quizás con el que más daño nos hace, con el resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Sentir algo desagradable o rechazado que lo sentimos nosotros y de alguna manera lo volvemos a vivir. Entonces lo volvemos a sentir, resentir. Y de ahí viene el resentimiento, el resentido. Quiere decir que había algo previo, algo que puede venirnos atrás nuestro, que nos hace volver a vivir, y ahí aparece el resentimiento, ese, ese odio, palabras feas si las hay, ¿no? Ese odio que es como que carcome por dentro. Y tengamos en cuenta que nuestro cerebro necesita como mínimo cinco situaciones positivas de nuestra vida para contrarrestar un evento negativo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué cuando nos dicen, a ver, decime algo que te haya pasado lindo en la vida, empezamos a mirar, a buscar y como que no nos sale? Y cuando nos dicen, ¿y algo negativo? Enseguida lo tenemos a flor de piel o en la punta de la lengua, como se dice. Justamente por esto, porque necesitamos 5 eventos positivos para contrarrestar uno negativo. Y ahí aparece lo que en algún punto viene de lo que son los mecanismos de defensa psíquico, que muchas veces nos sirve y muchas veces no. La resistencia. Nos resistimos al cambio, nos resistimos a avanzar, nos resistimos a mejorar y nos aferramos de alguna manera a una historia, a algún suceso negativo que tenemos o que tuvimos en la vida y ahí aparece este dolor del alma. Ahí aparece que empezamos como, uy, ¿qué nos pasa acá? ¿Sí? Obviamente hay que prepararse, es un camino, no podemos pasar de un día para el otro a sentir dolor del alma y a no sentirlo. Pero como todo, como la vida misma es un proceso, entonces podemos, ya vemos que el resentimiento y la resistencia van a colaborar para que haya dolor en el alma. Ahora, ¿hay más? Sí, claro, hay muchos más. Y uno de ellos es la envidia, los celos. Y hablamos de celos y hablamos de, bueno, la persona celosa es insegura, y por ahí vamos a las revistas, ¿no? Y nos quedamos con lo que dicen. Pero pensemos un poco. Desear, sentir frustración, desdicha. ¿Por qué? Porque nos comparamos todo el tiempo con los demás. Y lo que no hacemos es nosotros sentirnos qué nos pasa, valorarnos a nosotros mismos. Siempre
estamos con una mirada de valorar, no sé si puedo, no sé si debo, y eso desgasta. La envidia, los celos desgastan. No debo tener algo porque el otro lo tiene. Lo que tendría que mirar es qué hizo para conseguirlo, para yo poder conseguirlo. Y está bien que el otro lo tenga. Lo que está mal es que yo lo envidie, porque si no ahí voy a tener dolor, porque por ahí yo no voy a tener las herramientas para conseguir lo que el otro tiene. La falta de amor propio. ¿Cuántas veces creemos que eh, confundimos de alguna manera el amor propio con el egocentrismo? No, es un egocéntrico porque es solo él. No, no, hay que quererse como la imagen lo expresa, hay que abrazarse uno. Está lindo que nos abracen, está lindo que nos digan que nos quieren, pero uno también tiene que decírselo, porque ahí, en la falta de nuestro amor propio, la palabra lo dice, es donde entramos como en la competencia constante con el otro y los demás, y con la otra vida. Y eso nos va a provocar dolor porque no nos deja centrarnos en nosotros y ver lo que nosotros podemos hacer y ser capaces. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿hay una conexión entre el cerebro, la mente, el cuerpo? ¿Sí? ¿O es solamente una metáfora de que lo que pasa arriba pasa abajo? No, no es solamente una metáfora, es biología. El dolor emocional se manifiesta físicamente porque tiene que salir. Cuando yo no puedo verbalizar ese dolor, cuando no lo puedo poner en palabra, digo, el cuerpo necesita sacarlo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Somatiza, transforma un dolor emocional en síntomas físicos. La cervical, la cintura, las piernas, las manos, ¿sí? Empezamos a somatizar. Por lo tanto, vemos que no es metáfora, es biología. Hay un área del cerebro, pero para no entrar en una clase explicativa, digo que es la cingulada anterior, la corteza cingulada anterior, que es donde se procesa el dolor, y se dice que el cerebro no distingue una fractura ósea de una fractura emocional. Esto está dicho como para entender que lo que nos pasa adentro nos pasa y no tiene que ver solamente con lo óseo para que nos duela. Nos puede doler una palabra, una mirada, un gesto, algo que no estuvo, algo que está de más, ¿sí? Por lo tanto, el dolor del alma, como dice ahí, no es una metáfora, sino que es biología. ¿Sabemos cuáles son las causas más comunes que nos provocan dolor en el alma? Vamos a ver algunas. Enumeré por ahí las más comunes, que las vamos a ver en la próxima diapositiva, eh, y que por ahí a uno le resuenan más. Los duelos, ¿sí? Los fallecimientos de personas queridas, las separaciones, ¿sí? Las pérdidas, las mudanzas. Las mudanzas. Hago un paréntesis, las mudanzas para la sexualidad humana es el segundo ítem de disfunción. Para la psiquis, las mudanzas son muy dolorosas. Dejamos todo el tiempo y tenemos que aceptar todo el tiempo y a veces no tenemos ese proceso. Las heridas de la infancia, obviamente, el rechazo, esa no aprobación, lo que decimos, ¿no? La palmadita en el hombro de vos podés, que a veces nuestros padres no entendieron que era necesario. Pensaron que por ahí con, no sé, la heladera, el freezer lleno ya estaba, ¿sí? El abandono, la humillación, la traición, la injusticia, la vida sin propósito. Los terapeutas escuchamos todo el tiempo esto, ¿no? De no tengo más ganas de vivir, no sé por qué vivir. Siempre hay por qué vivir, siempre, por la vida misma, por mí mismo, pero siempre hay.
Los traumas, obviamente, ¿no? Las experiencias traumáticas pasadas y actuales, ¿eh? Una persona que pierde un empleo, una persona que no sé, le roban algo. Digo, un celular en la vía pública te puede provocar un dolor al alma, porque ese celular por ahí te lo compraste con dinero de tu madre y hoy tu madre no está más y hay una relación afectiva. El contexto, ¿m? Los conflictos de pareja, los problemas económicos, esas frustraciones, ¿sí? Esta, esta sensación de no tener objetivos, pero tener metas, y para que una meta se logre, tiene que haber objetivos. Primero son los objetivos, después las metas. Todo esto lleva a que uno pueda entrar en lo que conocemos como una depresión, en lo que conocemos como ansiedad, en lo que conocemos como estrés. En realidad el estrés no es malo, ¿sí? El estrés es una adaptación que tenemos los seres humanos. Lo que es malo es el distrés, que es el estrés malo, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a un dolor del alma. Ahora, si todo esto nos lleva a un dolor del alma y estamos hablando de fallecimientos, separaciones, pérdidas, conflictos, estamos hablando de emociones, emociones. Fíjense, lo que viene ahora es un regalo que yo me hago y un regalo que le hago a ustedes, porque hay que empezar a hablar de la desregulación emocional. Porque ahí es cuando no somos flexibles con nuestra vida, tenemos resentimiento, tenemos odio, tenemos rencores, y ahí las emociones se estancan, quedan las emociones duras, y ahí aparecen los problemas. Esa falta de flexibilidad da una pobreza en nuestra respuesta emocional. Sería como, de alguna manera, no tener mucha tolerancia a la frustración. Hay que tener tolerancia a la frustración porque nos vamos a frustrar toda la vida por distintas cosas y tenemos que saber salir. La desregulación surge cuando la respuesta emocional se restringe, ¿sí? Y esto sí, es diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? No todos vivimos las emociones de la misma manera. Ahora, ¿cuáles serían esas emociones o qué funciones tienen esas emociones? ¿Sí? Tienen tres funciones. Motivan, dan acción, nos comunican a nosotros con los demás y nos influyen y influyen a los demás con nosotros. Ahora, yo tengo que distinguir la relación de esa interpretación. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que mi sistema nervioso central se activa según los pensamientos que yo tenga. Entonces, yo voy a ver que primero va a surgir una emoción, que es una respuesta biológica, ¿sí? Inmediata, innata, breve, algo me pasa, me asusté, una emoción apareció en mí, aparece esto. Ahí aparece un pensamiento, que es la interpretación cognitiva de lo que hago. Pero el problema es cuando aparece el sentimiento de eso, que es la interpretación mental que yo tengo de esa situación. Siempre primero vamos a pensar y luego vamos a sentir. Y ahí está la desregulación emocional que me va a llevar a un dolor en el alma, que me va a llevar a que yo no pueda transitar lo que estoy viviendo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque justamente la desregulación emocional es como el desequilibrio. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que tenemos como un ciclo de pensamientos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que de alguna manera hay pensamientos que pueden ser funcionales, ¿sí? Que me van a calmar, me van a tranquilizar, voy a estar en armonía conmigo y con el resto, ¿sí? Y si yo lo llevo a una productividad, va a mejorar mi rendimiento en mi trabajo, en mi vida, en mi comunicación interpersonal, ¿sí? Y hay pensamientos que son disfuncionales, que surgen de esa desregulación emocional. Esa respuesta de lucha-huida me va a dar distrés
va a aumentar la hormona del estrés, que es el cortisol, y me va a dar un bajo rendimiento. Voy a estar cansado, voy a estar malhumorado, desganado, lo que veíamos, ¿no? Las causas. No voy a tener ganas de hacer nada, no voy a sentir que nada me interese. Ahí estamos sumergidos en un problema. Ahí es cuando sentimos, aunque no nos demos cuenta, que nos duele el alma. Ese es el propio dolor del alma. Pero vamos a ver que también nosotros debemos pensarnos como un todo y el dolor es inevitable, el dolor viene con la vida. No podemos evitar que nos duela algo como no podemos evitar que a nuestros hijos le pase algo doloroso y les duela, porque esto es así, es parte de la vida. Lo que no es parte de la vida, porque es opcional, es el sufrimiento. Entonces, si yo tengo un dolor que no lo acepto como tal, como dolor, como parte de mi vida, voy a sufrir. Y ahí está el dolor del alma, en el sufrimiento, ¿sí? Por lo tanto, lo que debemos cambiar es ese dolor, bien, debo analizarlo, debo verlo, debo transitarlo, debo trabajarlo. ¿Para qué? Para aceptarlo. Es parte de la vida. Algo que duele nos enseña, algo que duele nos educa, algo que duele muchas veces nos protege. Entonces, si lo acepto, no voy a sufrir, voy a estar en una adaptación. ¿Qué podemos hacer a esto para no aburrirlos? Bien, y acá está el leitmotiv de este congreso y de lo que de alguna manera todos mis colegas, que son muchísimos los que van a participar y están participando, seguramente todos vamos a apuntar a esto, a cómo podemos sanar. Ok, ya vimos el dolor, el sufrimiento, cómo viene, pero hay un camino, hay un objetivo tras otro para llegar a una meta. Y por ejemplo, escribir. Nosotros escribíamos cuando íbamos a la escuela, por ahí después ya nos olvidamos, hoy apareció la tecnología, tecleamos, no escribimos, pero la escritura, poner en palabras el dolor, va a ordenar ese caos que tengo adentro, me va a refrescar mi memoria, me va a poder hacer ver. Eh, Entender que el dolor es parte de la vida, es parte de la experiencia humana, la aceptación que hablaba recién. Digo, esto parecería que emulamos a, como hay congresistas de distintas partes del mundo, aquí tenemos una actriz vedette que es Moria Kazan, que dijo, si querés llorar, llorá. Bueno, esto, si querés llorar, llorá. El llanto hace bien, libera, digamos, es un regulador natural que tenemos. No perdamos lo natural por lo artificial. Tenemos muchas cosas naturales. El arte terapia, ¿sí? La expresión corporal, poder sacar, hablábamos de la somatización, poder con el cuerpo expresar lo que me pasa, sacarlo, verlo ahí afuera. La pintura es maravillosa, la pintura es una de las arteterapias más eficaces para nuestros traumas. Poder plasmar en una pintura es sumamente liberador. Cantar, ni hablar. Los que tienen el don de cantar, poder sacar, poder emitir. Tenemos el mindfulness hoy, ¿no? La atención plena en uno, concentrarse en el aquí y ahora. Por ahí antes decíamos el yoga, ¿sí? Poder centrarnos. Todos vamos al, bueno, yo no, ya verán que no, pero todos van al gimnasio, ¿sí? Porque hay que estar mejor, hay que estar vigoroso, hay que estar bien. Pero, ¿y el fitness mental? Digo, no hay aparatitos en los gimnasios para cognitivos, pero sí los hay en la vida, ¿sí? Desarrollo cognitivo, crucigramas, sopas de letra. Hoy hay muchos juegos en el celular que ayudan, para que no envejezcan nuestras neuronas. Y la naturaleza.
el tiempo libre. Abracemos a un ser humano, pero abracemos un árbol también. Pongamos los pies de vuelta en la tierra. Digo, recibamos esa energía. Esto es muy sanador y esto va a sanar, obviamente, tu dolor del alma. Claro que tenemos otras alternativas también, ¿sí? Que las podemos ver seguido a esta diapositiva, eh, que tiene que ver con, de alguna manera, lo que nos dejaron, el legado, ¿sí? Y lo traje a Víctor Frank porque para mí es el ejemplo de vida, ¿no? Más allá de, digo, ser un psiquiatra, neurólogo, sobreviviente del holocausto, es una persona que trabajaba mucho con la terapia, entonces pedir ayuda terapéuticamente también hace que sanemos el dolor del alma. Pero fíjense algo, ¿no? Víctor Frank en El hombre en busca del sentido, él decía algo que la verdad es, nada, es maravilloso. Eh, Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Si algo no cambia, es porque yo no cambié. Y primero tengo que cambiar yo para que todo cambie. La vida nunca se vuelve insoportable, decía él, por las circunstancias, sino solo por la falta del sentido y del propósito. Objetivos, modificarnos, cambiarnos, crecer, ¿sí? Ser cada vez mejores, buscar alternativas. Ese es el camino. Y para ir finalizando y no aburrirlos tanto tiempo con esto, eh, pensemos algo. Eh, Aunque el alma duela, nosotros podemos mantener el poder de nuestra respuesta ante el dolor. ¿Sí? Pensemos eso y cerremos los ojos un segundo y escuchemos estas palabras. El alma no duele por enfermedad, sino por evolución. Es el grito de nuestra esencia recordándonos que no estamos diseñados para sobrevivir al vacío, sino para habitar un propósito. Quiero darles las gracias enormes a todos los que están escuchando en este momento. Quiero darle las gracias al comité organizador, a Leonardo, obviamente, y a todo su equipo y a toda su gente, porque en estos tiempos que corren, en esta vida que estamos viviendo, donde todo tiene que ser para ayer y ya ayer es tarde, tiene que ser para antes de ayer, ¿sí? Poder decir, esperen, frenemos, vamos de vuelta al arte. ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo empezaron a escribir? En las cavernas, en las paredes. Digo, volvamos a eso, volvamos a ese lugar. Soltemos un poquito esta tecnología que si bien nos sirve para muchas cosas, no nos sirve para los dolores, no nos sirve para estar mejor. Gracias, Leonardo, gracias al comité, gracias a este congreso, el primer congreso de las naciones, gracias al arte terapia y gracias por ubicar el arte de curar en el curar con arte. Muchísimas gracias. Héctor, yo me quedo con muchas cosas dando vuelta en mi universo interior, pero en ese cerrar de ojos, cuando nos decís con mucho humanismo y desde una mirada profundamente espiritual, diría, que el alma no sufre
más allá del reconocimiento que cada uno tiene que tener a través de la propia evolución. Y eso nos lleva específicamente a aprender a tramitar, qué palabra bella, ¿no? A tramitar el dolor. Algo con lo Ujú, que los psicoterapeutas lidiamos a diario en nuestras consultas. Pero fíjate que en esta exposición vos planteás que el dolor es inevitable y que el sufrimiento en consecuencia surge de la no aceptación. Esta mirada es profundamente clínica. Me gusta, creo que por ahí, junto con la logoterapia, tenemos que avanzar en en esta avenida que tenemos de cruces y miradas entre las diferentes corrientes terapéuticas. Pero hay una pregunta que a mí me gustaría que puedas ayudarnos a comprender, a resolver en nuestros pensamientos, y que seguramente muchos de los que están siguiendo este relato, esta narrativa de un profesionista en Argentina que todos los días en su trinchera se encuentra con pacientes desde la psicología clínica, desde la sexología, y que ayuda claramente a tramitar ese dolor. ¿Cómo acompañás, me pregunto, y me preguntaba mientras te escuchaba muy atentamente, a tus pacientes en ese pasaje tan delicado entre reconocer el dolor sin negarlo y evitar que quede fijado como sufrimiento crónico y que se constituya en definitiva como una identidad, ¿no? mm. ¿Cómo haces? Eh, Mira, yo tengo o hago algo que yo sé que, ahora que lo voy a decir, y va a haber muchos terapeutas también en el Congreso, quizás no compartan, y desde el psicoanálisis obviamente no lo van a compartir, eh, pero yo hablo de mi dolor. Yo hablo del dolor de acompañar a una madre con Alzheimer, 10 años, y tener que despedirla sin que sepa que yo era su hijo, porque ya no lo sabía. Yo hablo del dolor desde perder 9 personas de mi familia a lo largo de mi historia. Hablo desde el dolor de por ahí no conseguir cosas que hubiera querido conseguir. Entonces, trato de, mirá, a ver, yo digo, soy terapeuta, estudié, vos me venís a consultar a mí como que yo soy el dador de la sabiduría para tu vida, y a mí también me pasa, y a mí también me pasó. ¿Y sabés cómo salí? Agradeciendo. Agradezco a la vida, agradezco a Dios que me dio la posibilidad de conocer a mi madre, de que sepa que soy su hijo y de saber lo que siente un hijo cuando esa madre ya no lo reconoce. Entonces, eso es sabiduría, eso es maravilloso para la vida, es doloroso haberlo vivido, pero no me quedé en el sufrimiento, me quedé en la evolución, me quedé en qué puedo sacar para mis pacientes para que les sirva, para ayudarlos, ¿sí? Obviamente lo narro desde este lugar y hay muchas patologías, pero siempre trato de, si no hubiera pasado esto, si hubiera pasado esto otro, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces, a tratar de encontrar ese librito, como decimos, ¿no? El DCM o la CIE-10 que todo ser humano tiene adentro, porque todos tenemos un librito para curarnos. Hay que ir a buscar las hojas que corresponden, ¿sí? Y hay que entrar y hay que ir y acompañar y saber que esa persona también puede no encontrar cómo sacar el sufrimiento y no enojarme como terapeuta, sino Ah. al contrario, entenderlo, seguirlo, acompañarlo y cuando lo logró, darle la mano y decirle, chao, ojalá que no te encuentre nunca más en un consultorio. Bueno, fíjate que hasta el final, ¿no? Y esto es absolutamente rescatable de tus palabras. ¿Qué me queda? Que hasta el final, Eduardo Silvera, en un ejemplo realmente, siempre lo he dicho, y has participado en una gran cantidad de eventos organizados por nuestra asociación,
mantenés la idea, y siempre lo has hecho, de que el dolor es un maestro. El dolor Sí. es el gran maestro de nuestras vidas. Y no solo muchas veces actuamos frente al dolor como una especie de enemigo o como alguien que tenemos o algo que tenemos que eliminar, sino que desde una perspectiva fundamentalmente existencial y de sentido, tenemos que encontrar en la mirada al dolor, en la tramitación al dolor, tenemos que encontrar esa gran enseñanza, ¿no? Y esto es lo que me Ujú. queda, Eduardo, te lo quiero decir con un profundo agradecimiento. Tu exposición, como siempre en cada uno de nuestros eventos, es clara, es sensible y fundamentalmente es rigurosa a la vez. Y esto es difícil muchas veces de mantener porque caminamos obviamente en una línea muy delgada entre la psicoterapia y la espiritualidad. En este Ujú. caso, bueno, viviendo el arte desde una perspectiva psicoespiritual, pero yo creo que tu palabra ha logrado poner en diálogo, como lo dije en la presentación de tu conferencia, no solamente el cuerpo y la emoción, sino que el cuerpo, la emoción y el vínculo sin fragmentarlo. Y esto realmente me deja una gran satisfacción. En nombre del comité organizador de la Asociación Colegio de Profesionales en Psicología Transpersonal, te doy un agradecimiento, te abrazo grandemente, con mucha bendición, mi querido amigo, y te deseo lo mejor. Y por supuesto, sos una de las figuras claves para el segundo encuentro de las Naciones 2027. Ahí estaremos, ahí estaremos. Eso es bueno porque nos ponemos, viste, objetivo de, bueno, hay que llegar al 27 y después tenés que Claro, hacer 28, 29, 30 porque tenemos que seguir, ¿eh? así es. Muy bien, seguimos entonces con una clínica más consciente y más integradora con las próximas conferencias. Gracias a ustedes por estar ahí. Continuamos. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons. Only this rhythm.